Es bien sabido que dentro de los betalactámicos, el subgrupo de los carbapenems supone una gran revolución dentro de los mismos antibióticos, ya que se suelen utilizar para infecciones de tipo severas o bastante graves. Aún así, dentro de los carbapenems tenemos uno en especial. Uno que por sí solo no puede actuar, necesita la ayuda de otro. Estamos hablando del primer carbapenem sintetizado después del descubrimiento del carbapenem original, es decir, del tiempenem. En este caso hablamos del imipenem y de su combinación con el fármaco de la cilastatina. El imipenem es un fármaco que pertenece a la familia de los antibióticos del tipo carbapenems, junto a otros semejantes como por ejemplo el ertapenem, el meropenem o el doripenem. El imipenem en sí no se administra únicamente sus propiedades, sino que está en conjunción con otro fármaco, en este caso la cilastatina, que veremos sus propiedades más adelante. El imipenem lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el mismo nombre genérico de la molécula y o sustancia. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del imipenem, donde vemos el núcleo central de todo antibiótico de tipo carbapenems, es decir, el anillo carbapenémico, donde vemos también la presencia de otras características químicas, como por ejemplo la presencia de un grupo carboxílico, un puente sulfuro y la presencia de grupos amina. Al igual que el resto de su familia, el imipenem en combinación con la cilastatina está indicado en el tratamiento de enfermedades bacterianas, pero eso sí, que sean producidas por patógenos o cepas que sean sensibles a la acción antibiótica bactericida del imipenem. Y él mismo tiene un gran poder bactericida para los gram negativos, sean del tipo aerobios o del tipo anaerobios. Y el imipenem se suele utilizar mucho en el tratamiento de las enfermedades nosocomiales adquiridas, es decir, las infecciones bacterianas adquiridas en un medio sanitario u hospitalario. Es difícil encontrar que un antibiótico del tipo carbapenem esté contraindicado, ya que suelen ser antibióticos o familias de antibióticos bien toleradas en los tratamientos y por los pacientes. Pero tenemos que tener en cuenta que el imipenem en combinación con la cilastatina está contraindicado en cualquier alergia a un antibiótico del tipo carbapenem o en general al grupo de los antibióticos de tipo betalactámicos. Y también hay que saber ciertas precauciones con el imipenem en combinación con la cilastatina. Primero, que tenemos que tener mucho cuidado en pacientes que tengan neuropatías o hayan sufrido episodios de neuropatías, especialmente de convulsiones y o epilepsias, así como también en pacientes de hemodiálisis, en pacientes dializados, ya que en esto se requiere un pequeño ajuste de dosis. En pacientes con epilepsia activa o cuadro de epilepsia tendremos cuidado con la administración del imipenem, ya que puede agravar o incluso recrudecer más los episodios epilépticos. Si el paciente presenta un cuadro de colitis pseudomembranosa o se sospecha que puede desarrollarse uno,
mucho cuidado con la administración del imipenem, así como de cualquier antibiótico. Puede generar falsos positivos en ciertas pruebas diagnósticas y de laboratorio. Y también debemos de tener precaución en aquellos pacientes con alto grado de nefropatía o hepatopatía. Y por supuesto deberemos de revisar las interacciones y compatibilidades del imipenem con el resto de la farmacología. Está claro que el mecanismo de acción del imipenem es idéntico al resto de su familia, es decir, el doripenem, el ertapenem, el meropenem. Todos los antibióticos de tipo carbapenémicos inhiben la síntesis de pared celular, pero en este caso el imipenem tiene una cierta preferencia por la fijación a las proteínas fijadoras de penicilina del subtipo 2 y también tiene cierta afinidad con la de subtipo 1, pero especialmente con la de subtipo 2. ¿Qué conlleva ello? La muerte celular de los microorganismos patógenos sensibles a la acción del imipenem. ¿Y por qué el imipenem se suele dar en conjunción con la cilastatina? Porque el imipenem, si se administra solo en el organismo, sufre una rápida metabolización y degradación por parte de una enzima presente a nivel renal. Aquí es donde entra el fármaco de la cilastatina, ya que la cilastatina, su objetivo es la inhibición de la enzima de hidropeptidasa tipo 1. Esta enzima es la que ocasiona el metabolismo y degradación rápida del imipenem. Si se consigue inhibir, ¿qué conlleva ello? Que hay un aumento de la semivida y biodisponibilidad orgánica del imipenem, por lo cual se prolonga su efecto terapéutico. Como todos los antibióticos carbapenémicos, el imipenem en conjunción con la cilastatina tiene poca absorción oral, es decir, enteral, por lo cual se administra por vía parenteral, en este caso por vía intravenosa, tanto de tipo periférica como de tipo central, debido a la presentación en viales PASU disolución que tienen una concentración de 500 miligramos de imipenem y 500 miligramos de cilastatina. La posología y o dosificación del imipenem junto con la cilastatina suele ser bastante estandarizada y no sufre variaciones a no ser que haya una patología bastante grave o que el paciente presente unas condiciones tanto fisiológicas como bastante críticas que puedan cambiar las dosificaciones del imipenem. Pero especialmente tenemos que saber que en infecciones bacterianas para los adultos podemos administrar 500 miligramos cada 6 u 8 horas, es decir, un vial. Mientras que también podemos administrar, espaciando un poco más la dosis, 1000 miligramos cada 8 o 12 horas, es decir, 2 viales al día, dando un máximo de 4 gramos diarios. Y en caso de pacientes pediátricos se ha establecido una dosificación de 15 a 25 miligramos por kilogramo cada 6 u 8 horas, pero variando siempre que sea necesario el tiempo de espaciamiento terapéutico y aumentándolo si fuera necesario. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del imipenem y la cilastatina con respecto a la farmacología actual, deberemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica, ya que el imipenem
se puede administrar en conjunción con muchísimos fármacos, así como en terapia ENI, pero también tiene incompatibilidad con algunos grupos farmacológicos. Por ejemplo, con ciertas benzodiazepinas como el lorazepam o el midazolam, con algunos antimicóticos antifúngicos como el fluconazol, con ciertos antibióticos, incluso con los de su propia familia, y con el bicarbonato sódico, con las disoluciones de bicarbonato. Y también tenemos que revisar las interacciones del imipenem y la cilastatina, que tienen una potenciación o una sinergia si se juntan con otras familias, como por ejemplo con los anticoagulantes orales, como por ejemplo el acenocumarol o la warfarina, con algunos antiepilépticos, especialmente con el ácido valproico, con el valproato. De ahí mucho cuidado con la administración del imipenem y la cilastatina con aquellos pacientes que tengan episodios epilépticos o antecedentes de que hayan sufrido convulsiones y epilepsias u otras patologías de tipo neurológicas, y también puede dar falsos positivos en algunas pruebas de laboratorio o diagnósticas, como por ejemplo en el test de Combs. Aunque sea un carbapenem que apenas está contraindicado y bien tolerado por la mayoría de los pacientes, el imipenem junto con la cilastatina no está exento de presentar efectos adversos, siendo algunos de ellos bastante comunes, que poco a poco van remitiendo a corto plazo. Algunos de ellos son la aparición de mioclonías y convulsiones. Mucho cuidado en aquellos pacientes que ya tengan antecedentes o que hayan presentado antecedentes de epilepsias o neuropatías parecidas o similares. Y de forma más general, el imipenem con la cilastatina puede provocar dispepsias, diarreas que nos harán sospechar algún cuadro de colitis pseudomembranosa, alteraciones de ciertas enzimas hepáticas, mucho cuidado en pacientes con insuficiencia hepática o cualquier grado de hepatopatía. Puede producir también dermatopatías como reacciones cutáneas, erupciones, prurito, así como también fiebre y gastroenteropatías, como por ejemplo puede producir gastritis. También puede provocar candidiasis, ya que aparte de atacar a los microorganismos patógenos causantes de la enfermedad, también puede atacar a la microbiota natural del organismo. Y en donde desaparece la microbiota o parte de ella, puede generarse una colonización fúngica, en este caso del género Cándida. Y ya que se administra por vía intravenosa, vía parenteral, puede provocar flebitis. Y en el embarazo y la lactancia, el imipenem con la cilastatina tiene categoría C, es decir, no se debería de administrar a no ser que haya un contraste del beneficio-riesgo tanto en la gestante como en el lactante. Y al igual que el resto de los carbapenémicos, el imipenem junto con la cilastatina apenas se excreta por la leche materna, pero aún así hay que tener cuidado en la lactancia. En última instancia, nos queda decir que el imipenem en conjunción con la cilastatina, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, no hay mucha evidencia ni muchos estudios que avalen que ambos fármacos se dialicen, por lo cual su uso en hemodiálisis será bastante cauto y usualmente suele requerir un ajuste de dosis en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía. Por ejemplo, que tengan un aclaramiento de creatinina menor de 30 mililitros por minuto. Usualmente el ajuste de dosis suele ser la mitad de la dosis en pacientes nefrópatas. O incluso espaciar los tiempos terapéuticos. En vez de cada 6 u 8 horas, cada 8 o 12 horas o incluso
diaria la dosis. También tenemos que saber que el imipenem, al pertenecer a la familia de los carbapenems, son antibióticos con alta resistencia a las betalactamasas, es decir, es muy difícil que un microorganismo patógeno, una bacteria que se defiende mediante el uso de las betalactamasas, pueda resistir el ataque de un carbapenémico, en este caso del imipenem. Pero ello no exime que puedan aparecer resistencias bacterianas al uso del imipenem o de otros carbapenémicos. Por eso su uso se restringe únicamente a enfermedades graves o severas que puedan complicarse a corto plazo.